Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. Fidel era un hombre algo atrabancado, y más cuando traía unos tragos en la panza. Ese hábito lo llevaba en la sangre, ya que le gustaba tomar, algo que iba de la mano con su trabajo. Era músico, el ambiente social donde más abunda el alcohol y todos los vicios que ofrece el oscuro para caer en la tentación. Sus compañeros le decían que no tomara tanto, porque si caía en un retén le iban a quitar su vehículo y pararía en la cárcel, o lo que era peor, podría causar un accidente al andar borracho. Pero era tan testarudo, les contestaba que a él nunca le pasaría nada de eso, tomado conducía mejor. Así pasó el tiempo y Fidel no entendía, siguió en lo mismo, las tocadas, diversión y alcohol, hasta que un día en una de las fiestas se puso hasta las manitas, como era su costumbre. Tan borracho andaba que ya no podía ni tocar. Por fortuna para él y sus compañeros terminó la fiesta. Como pudo recogió sus cosas y se fue. La influencia del alcohol y la desvelada hicieron que se quedara dormido manejando. Sin conductor en el volante, fue a estrellarse con otro vehículo que venía sobre el otro carril, generando un estruendoso ruido. Antes de perder el conocimiento, de entre los fierros retorcidos, vio salir un espíritu que se le quedó viendo. Después de emitir un gemido escalofriante, se transformó en un ente demoníaco, lo señaló con su dedo cadavérico, luego desapareció. Escuchaba a su alrededor las voces de sus compañeros, acusándolo de asesino. Veía sus rostros cadavéricos y no entendía por qué, si ellos no venían con él. Entre tenebrosas carcajadas desaparecieron. La culpa le estaba haciendo pasar una noche de terror. No pudo más. El miedo por tan tenebrosas apariciones y los golpes causados por el accidente le hicieron perder el conocimiento entre los fierros retorcidos del auto. Aún no amanecía cuando despertó tirado en el piso de una fría y lúgubre celda. Ni siquiera lo habían llevado a un hospital. Las heridas no fueron tan graves. Había corrido con suerte. Extrañado, un poco adolorido, se incorporó, tratando de coordinar sus pensamientos. La borrachera había sido tal que no recordaba del todo lo que había sucedido. Buscó su teléfono para hacer una llamada, pero no lo traía, ni la cartera. Le habían quitado todo, cinto, cartera y las agujetas de sus zapatos, previniendo que atentara contra su propia vida por cómo andaba. Al esculcar en los bolsillos de su saco, en uno de ellos encontró un par de velitas. Seguramente las había tomado del pastel. También traía un pequeño encendedor que no le encontraron y los volvió a guardar. Por la mañana, cuando estuvo ante el juez, le dijo que su caso era bastante delicado, ya que conducir ebrios la pena es grande. Pero su problema lo era aún más, porque había ocasionado un accidente en el que había muerto un hombre. Fue cuando Fidel empezó a recordar lo que había vivido tan escalofriante en la noche. No había sido una pesadilla. Escuchar al juez le hizo recordar y sintió que se lo tragaba la tierra. Todo estaba perdido para él. Recordaba lo que le decían sus compañeros del grupo, de no tomar tanto, y se arrepentía por no haberles hecho caso. Se sentía un miserable. De esa manera se siente al estar en un lugar así, pero también recordaba cómo había visto los rostros cadavéricos después del accidente. No lo comprendía. Las leyes de lo paranormal no tienen barreras y pueden suceder como sea y de la manera más extraña. Lo regresaron a su celda y a solas lloró. Se imaginaba al fallecido. Seguramente lo condenarían a muchos años de prisión. Pasó una semana y lo aislaron a una celda solitaria y oscura, donde no se le permitirían visitas hasta darle su sentencia, en la que sus celadores lo perturbaban psicológicamente, diciéndole que nunca iba a salir de ahí porque era un borracho asesino. Él estaba aterrado y desesperado sin saber qué hacer. No sabía si su familia estaba haciendo algo por él porque no le dejaban verlos. En aquel hoyo donde estaba parecía que el mundo se había detenido. Desesperado pensó en algo. Una loca idea había atravesado su mente. Haría un trato con el diablo. Sí, carnalitos, eso haría. Tal vez no era tan descabellado. Le ofrecería su alma. Era lo único que le quedaba, porque para él todo estaba perdido. No sabía qué horas eran. En ese pútrido agujero todo el tiempo estaba a oscuras, pero debía esperar que los guardias se fueran un momento.
Con esa idea esperó paciente. Siempre lo hacían a las 12 de la noche. Esa hora era la indicada para hacer su invocación. Minutos después, cuando se alejaban, los escuchó decir que era viernes 13 y se dijo a sí mismo que era la ocasión especial para lo que pensaba hacer. Aún conservaba las pequeñas velas, que por suerte eran negras, entonces las sacó. También el encendedor. Luego raspó un poco de yeso de la pared y pintó un pentagrama como se dio a entender, puesto que nunca había hecho algo así. Después se paró en medio del círculo y encendió las velas poniendo una en cada mano, pidiéndole con toda su fe al diablo que lo ayudara con estas palabras: «Oh Señor de las tinieblas, te pido me ayudes a salir de este lugar. Si lo haces, seré tu fiel servidor, haré lo que me pidas, mi propia alma será tuya». Lo hizo con tanto fervor que pensó aparecería para ayudarlo algún ser con cuernos, patas de cabra y picuda cola, pero no fue así. Todo siguió en silencio y oscuro. Las velas se terminaron sin que sucediera nada. Desalentado, pensando que no sucedería nada normal, se recostó en el duro camastro tratando de dormir. Todavía alcanzó a escuchar a los custodios decirle que se durmiera o le darían un baño con agua fría. En eso estaba cuando de repente sintió una fría mano posarse en su cabeza. Asustado se incorporó y vio a un hombre de traje negro, quien le dijo: No te asustes, soy tu abogado. Tu petición fue escuchada. Fui enviado por mi amo y señor de la oscuridad para ayudar a quien quiere servirle. Los celadores, al escuchar voces dentro de la celda, abrieron una pequeña ventanilla para decirle que se callara. Al querer hacerlo, vieron que estaba hablando solo. Ellos no veían a nadie. Quisieron abrir la puerta para obligarlo a callarse, pero aquella aparición demoníaca, tan solo con un movimiento de una de sus manos, hizo que se durmieran. Ya sin interrupciones, el ángel maligno le dijo a Fidel que muy pronto saldría libre. Para su amo y señor no había imposibles. También le dijo que existía una regla y mientras no la rompiera todo estaría bien. La regla consistía en un perro el cual ellos le darían y mientras lo conservara sería casi inmortal. Pero si lo abandonaba o llegase a perder, moriría. Entonces ellos vendrían por su alma, porque una vez firmado el pacto ya les pertenecía. También le advirtió que el perro tenía fecha de caducidad y que si algún día de repente no lo veía, era porque había llegado la hora de entregar su alma al Señor de las Tinieblas. Fidel pensó que si no aceptaba, se pudriría en esa pocilga de muerte, y no dudó ni un segundo para aceptar el trato. De la nada aquel demonio hizo aparecer un papel en blanco, pinchó un dedo de Fidel para que con su sangre sellara el pacto. Un segundo después ya estaba firmado el papel y aquel elegante hombre desapareció ante sus ojos, riendo escalofriantemente. En la mañana escuchó que abrían su celda y miró entrar a un licenciado junto con unos policías, dándole la noticia que estaba en libertad. El maligno con su poder había arreglado todo para que pudiera salir. La maldad por momentos suele triunfar. Había pensado que fue un sueño lo del pacto de aquel hombre, pero ahora se daba cuenta que no, y le estaban cumpliendo lo que le habían prometido. Le entregaron sus pocas pertenencias y sin más preámbulos lo echaron a la calle. La influencia del diablo era tanta que hasta los policías se ofrecieron para llevarlo a su casa en una patrulla, pero él se negó. Estaba feliz, deseaba disfrutar solo su libertad. Era muy diferente a estar encerrado en una celda oscura y fría. Ni muerto pensaba regresar a ese lugar. Al dar vuelta en una esquina, de repente un perro le salió al encuentro. No era un perro de raza, ni bonito. Al contrario, había algo extraño en él. Cuando Fidel lo miró a los ojos, notó una extraña mirada en ellos. El hombre siguió caminando y aquel perro caminó junto a él. Desde ese momento ya no se le despegó para nada. Fidel se dio cuenta que era el perro que le había enviado el innombrable. Se lo dieron porque él iba a cuidarlo. No debía perderlo o vendrían por él. Fue increíble, pero desde ese momento todo cambió para Fidel. Siguió en la música, pero ya no tomaba. Formó un grupo con el que pronto se hizo famoso. En todo lo que hacía le iba de maravilla. Pronto fue reconocido como uno de los mejores. Obviamente nunca se separó del animal, al que le había puesto de nombre Sanatás, lo que al revés quería decir Satanás. Cierto día que iba caminando con él, al cruzar una calle no se percató que un auto venía a toda velocidad. Cuando se dio cuenta era demasiado tarde y aquel vehículo lo impactó arrollándolo brutalmente y cayó rebotando en el pavimento de la carretera. El conductor ni siquiera se paró para ver si podía ayudarlo. El impacto había sido tan brutal que lo más seguro sería que estaba desvivido y trató de darse a la fuga. No sabía que al haber tenido un roce con él,
también había marcado su camino. Su alma sería entregada al innombrable. 100 metros más adelante, miró que un horrendo ser se le atravesó, perdió el control y fue a estrellarse en un árbol, muriendo al instante. El perro, cuando recibió el alma del conductor, con paso lento se acercó a Fidel y empezó a lamer todo su cuerpo. Este increíblemente se levantó como si nada, sin un solo rasguño. Algunas personas habían visto el percance y no lo podían creer. Aquel brutal impacto era para haber tenido una muerte inminente. No sabían que aquel hombre tenía un pacto y que el perro era su garantía de vida mientras estuviera a su lado y lo alimentara de almas. Era la primera vez que pasaba eso, pero había comprobado que fue real lo que el abogado del diablo le había prometido. Mientras conservara a Sanatás sería inmortal. Para ese entonces Fidel ya era muy famoso, había subido como a la espuma. Su pacto y el perro eran quienes le daban ese poder. En una ocasión fue secuestrado. Los malhechores pensaban pedir una fuerte cantidad por su libertad, al ser una persona muy reconocida. Igual consideraron que el perro era de gran valor para él y también se lo llevaron. Una vez que lo tenían amarrado en un lugar abandonado, empezaron a decirle la suma que pedirían por el rescate. Ya era de noche y el lugar estaba oscuro. La luz del quinquenio alusaba todo el entorno. Por eso no se percataron que el perro se estaba transformando en lo que realmente era, un horrible ser demoníaco. Solamente vieron que empezaron a brillarle los ojos de una forma inusual. Aterrados comenzaron a dispararle a Fidel, quien recibió por lo menos 4 tiros en el pecho, cayendo pesadamente, mientras que Sanatás de un salto caía sobre ellos, desgarrando sus cuerpos con unas horrendas garras. Una vez que terminó con los malhechores, se comió las almas que salían de los cuerpos. Lanzaban escalofriantes gritos al ser devoradas por el demonio que traía adentro aquel perro. Luego empezó a lamer el cuerpo de su amo y las balas empezaron a brotar solas de las heridas para enseguida levantarse como si nada hubiese sucedido. Después salieron del lugar, recolectaron 3 almas podridas con las que alimentaron a su protector el oscuro, dejando los cuerpos tirados sin vida. Pensaban pedir rescate y encontraron su fin. Así era la vida de Fidel. Muchas veces libró la huesuda de distintas maneras, pero todas eran de una muerte segura, dadas las circunstancias como sucedía el accidente. Todo eso se debía a su perro, era quien le regresaba la vida lamiendo su cuerpo cuando recibía las almas. Transcurrió el tiempo en el que Fidel nunca se separaba de Sanatás. Sus triunfos y logros iban uno tras otro. Parecía que su vida sería eterna, ya que aunque pasaban los años tampoco envejecía. Era tanta su dicha que había olvidado la caducidad del perro, la advertencia que el abogado del diablo le había recalcado, hasta que cierto día de repente ya no lo vio por ningún lado. Buscó por toda su casa y nada, el animal había desaparecido. Desesperado salió corriendo a la calle para buscarlo. En eso, un niño que paseaba en su triciclo por la banqueta chocó contra él y cayó, sintiendo como si hubiese sido arrollado por un automóvil. No se movía, estaba muerto, tenía los huesos rotos. Parece mentira, pero el impacto de una simple bicicleta había terminado con su vida después de haber sobrevivido cuando fue arrollado por un vehículo. A los balazos que le dieran sus captores aquel día, entre otros accidentes también mortales. Fue porque al perder el perro, su cuerpo ya era vulnerable para cualquier golpe, debido a que había llegado la fecha de pagar los servicios del mal. El pacto firmado había caducado, igual que el del diabólico perro. Dice un dicho muy conocido: no hay día que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, y para él había llegado la hora de pagar. De los que presenciaron el accidente, nadie vio cuando aparecieron el perro y aquel hombre con el que hizo el trato, en su horrenda forma natural como demonios. Tampoco escucharon nada, pero le sacaron escalofriantemente el alma de su cuerpo y se lo llevaron arrastrando entre espeluznantes gruñidos y los escalofriantes gritos de Fidel. Solo me resta decir que no hagan tratos con el diablo por ningún motivo. Nada es peor que pasar la eternidad atormentado en el infierno por demonios. Sabes que tarde o temprano él cobra y la paga no es tan simple como lo parece.